Buenas tardes para todas, para todos, para todes, o buenos días, buenas noches, según cuando vean este video. Mi nombre es Adrián Melo y desde este espacio al que nos obliga el aislamiento social preventivo y obligatorio, vamos a compartir un espacio, ¿no?, de enseñanza y de aprendizaje en el marco del seminario Jóvenes y Escuela Secundaria, las trayectorias educativas como responsabilidad estatal. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a formar parte de este seminario de esta extraña manera a Claudia Bracci y a María Inés Gabay. Siempre es un gusto y un placer compartir con ellas espacios de enseñanza y aprendizaje. Y mi convocatoria, ¿no?, la invitación, está referida a abordar la unidad 3 de este seminario que se titula Los cuerpos juveniles en la escuela. Dentro de los cuerpos juveniles en la escuela, todos sabemos que hay cuerpos que ven interrumpidas o dificultadas sus trayectorias educativas o que no transitan con el mismo marco de igualdad que otros y que otras según la institución, ¿sí? Nos vamos a referir sobre todo a los cuerpos diferentes al paradigma heteronormativo. Muchas veces también ha pasado también históricamente, ¿no? Las madres adolescentes, ¿no? También aquellos cuerpos cuya identidad de género autopercibida no coincide con el sexo biológico, ¿sí? Y también aquellos cuerpos que parecen alejarse del paradigma de la dominación masculina o del sistema patriarcal, ¿sí? En el que lamentablemente y a pesar de las luchas de las mujeres, ¿no?, todavía predomina en las sociedades occidentales. Para referirnos a estos cuerpos se hace necesario ver cuáles fueron las políticas educativas, ¿no?, con respecto a justamente la educación sexual. Y para eso nos vamos a remontar a la forma tradicional en que se ha enseñado educación sexual en Argentina. Si tuviéramos la oportunidad de intercambiar experiencias, y yo les preguntara qué recuerdo tienen de cuando recibieron educación sexual, estoy seguro que, y es lo que ha pasado a lo largo de muchos años de dar esta clase, que cuando recuerdan, y eso fue por varias generaciones, un momento en que recibieron educación sexual, todos se les viene a la mente una charla que a veces la daba Johnson & Johnson, que a veces la daba el médico de la salita o el equipo de orientación escolar o el profesor de biología, una charla que se sucedía en la adolescencia y que requería previamente de la autorización por una nota por parte de las familias, ¿sí? En esa charla, sobre todo, se nos mostraba un gráfico como este, ¿no?, que todos debemos conocer bastante bien. O sea, lo que mostraban eran dos aparatos o dos gráficos del aparato genital masculino y del aparato genital femenino, dos gráficos bastante insípidos por otra parte. A veces las mujeres solamente veían el aparato genital femenino y los varones el aparato genital masculino, ¿no? A veces se hacía por separado, a veces mixto, ¿no?, según el progresismo del docente o del médico o del profesional que estaba a cargo. Pero bueno, básicamente la charla consistía justamente en explicar las partes del aparato genital masculino y femenino, el acto sexual, y a continuación a veces venían todo un conjunto de fotografías bastante siniestras de qué era lo que ocurría si alguien no se cuidaba durante el acto sexual, ¿no? Sobre todo fotografías referidas a
las consecuencias, ¿no?, de la gonorrea o de la sífilis en su fase secundaria o de la infección por HIV ya transformado en SIDA, ¿no? Esas imágenes estaban destinadas a causar temor. Bueno, eso ha sido tradicionalmente la educación sexual en Argentina y eso tiene muchas consecuencias, ¿sí? Por un lado, restringe la educación sexual a lo que llamaríamos esto que señalábamos recién, el paradigma genital y biológico. La sexualidad parecería que solamente sería lo genital, lo biológico, las partes del cuerpo, el acto sexual, ¿sí?, etcétera, ¿sí? Ocurre solamente en un momento de la edad, como decíamos recién, en la adolescencia, ocurre desde una materia que generalmente era biología o educación para la salud o como se llamara la materia, o salud y adolescencia inclusive, ¿sí? Bueno, es contra ese paradigma, ¿sí?, con que muchos docentes han militado durante años y que se terminó consolidando a partir, sobre todo, esas luchas se terminaron consolidando a partir de la sanción en el 2006 de la Ley Nacional 26.150 de la Educación Sexual Integral. Esta, vamos a ver que tiene muchas diferencias con la forma en que se enseñaba educación sexual en Argentina. Por empezar, la educación sexual integral, en su artículo primero, dice que es un derecho y una obligación, ¿sí?, a enseñar y aprender educación sexual integral. ¿Esto qué hace? Que los docentes, y todos los docentes, no solamente los de biología, después vamos a ir a ese aspecto, están obligados por ley, ¿sí?, más allá de que están también obligados por moral y por cuidado, ¿no? Y por cuidado que tiene que ver con una cuestión docente, a enseñar educación sexual integral. Y por otro lado, los estudiantes tienen el derecho a aprender y a recibir educación sexual integral. ¿Esto qué hace? Hace que, por supuesto, caiga en desuso esa vieja modalidad de tener que de precisar una autorización por parte de las familias para poder trabajar contenidos o enseñar y aprender contenidos referidos a la educación sexual integral. El hecho de que uno no tenga que hacer esa autorización no invalida, sino que muy por el contrario, digamos, por más que no sea necesaria una nota, sí quizás muchas veces es necesario para ahuyentar temores de las familias, llegar a acuerdos, hacer una reunión y señalar a qué nos referimos cuando nos referimos a educación sexual integral. Porque la educación sexual integral justamente no se restringe a lo biológico y a lo genital, sino que la educación sexual integral articula aspectos biológicos, sociales, afectivos, culturales, económicos, entre tantos otros, ¿no? Y eso está además señalado por esta ley, en el artículo primero de la ley 26.150, ¿no? Esa es la educación sexual integral, es la que articula todos estos aspectos. Por lo tanto, quizás a veces se hace necesario charlar con las familias como con estos contenidos, como con algunos otros contenidos de las materias. Siempre se hace necesario acordar con las familias qué es lo que se está enseñando, ¿no?, y aprendiendo en las escuelas, ¿no? Por lo menos notificarlas a las familias, y en este caso en particular para ahuyentar temores. ¿Para qué me refiero con esto, ¿no? Si uno piensa en el nivel inicial, porque bueno, esta es otra de las características, ¿no?, de la educación sexual integral. Ya no es solamente para una parte de la vida, sino que la educación sexual integral se hace a lo largo de toda la trayectoria educativa de los estudiantes, ¿no? Nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Pero ¿esto qué quiere decir? No quiere decir que a los niños, las niñas, los niñes que están en el nivel inicial se les va a enseñar el acto sexual. Pero ¿qué sí se les puede enseñar? Se les puede enseñar las partes del cuerpo no por el nombre de fantasía, sino el pene, la vagina,
Señala que hay partes del cuerpo que son íntimas, que no las puede tocar cualquiera, ¿no? Una cuestión tan sencilla como esta puede prevenir respecto de una de las problemáticas y los efectos más dramáticos de la deficiencia en la educación sexual, que tiene que ver con el abuso infantil, ¿sí? Que también se les puede enseñar a niñas, niñes de muy temprana edad. Que no hay juegos para las mujeres y juegos para los varones, no hay colores para los varones y colores para las mujeres, ¿sí? Que ya desde muy chico chique, ¿no? Puedan estar aprendiendo que los roles estereotipados para varones y para mujeres forman parte de toda una red de no solamente de prejuicios, sino de toda una red a partir de la cual se arma la dominación de los varones sobre las mujeres, ¿sí? No, y en ese sentido hay una idea también que se me ocurría, que suele ser muy efectiva, es contarles cuentos donde no siempre el soldado valiente, ¿no? El caballero valiente rescata a la princesa, ¿no? Sino que también la princesa puede rescatar al soldado valiente. Y no necesariamente también, nuevamente, ¿no? Los prejuicios que también tienen que ver con prejuicios sociales. Que no sean siempre los cuentos princesas y príncipes, ¿no? Sino también que sean gente del barrio, gente de la comunidad, ¿sí? Gente de sectores populares, ¿no? Entre tantas otras cuestiones. Otras cuestiones que se pueden enseñar en el nivel inicial tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con la higiene del cuerpo, con el hecho de utilizar guantes, lavarse las manos, lavarse las partes íntimas, entre tantas otras. Pero bueno, ven cómo ya desde el nivel inicial se va forjando otra idea respecto de cómo se enseña y se aprende educación sexual integral, ¿no? Y eso se va a ir complejizando a medida que pasen los años, ¿sí?